Feliz sábado, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y que podamos compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Bienvenido Samuel, bienvenido nuestro hermano. Bien, la letra del canto decía: yo iré. Yo iré. Estamos nosotros a ir a hacer ese llamado que el Señor nos está haciendo. Yo iré. Bien, vamos a tener el estudio de esta mañana en Primera de Tesalonicenses 4. Allí vamos a estar en nuestra meditación de hoy, que nos dice el agrado o la vida que le agrada al Señor. Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a estar allí enfocado en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Ok? Bien. Lo que al Señor le agrada, la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí que yo haga? Una de las cosas que nos dice allí es la santidad. Si leemos del capítulo 1 hasta el 3, del 3 en adelante, pues vemos en la voluntad de Dios es la santidad. ¿Y qué es la santidad, mis hermanos? Podemos hacernos esa pregunta: ¿qué es la santidad? ¿Perdón? Apartarnos del pecado. Es una relación diariamente que yo tengo que tener con nuestro Señor Dios, todos los días, cada día. Yo tengo tiempo que había preparado esto. Bueno, el Señor me puso estas palabras y me dio pues este mensaje para hoy, para el pueblo de Icop. Y la última lección de hoy se relaciona más o menos con lo que tenemos nosotros que hacer: arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos diariamente, porque no es hoy y la semana que viene voy a leer o voy a buscar la palabra del Señor. No. Dice que eso es diariamente, día a día. La santificación, mis hermanos. Dice en el diccionario de la lengua española, dice que es una relación, pues ya lo acabo de decir, diaria con el Señor. Y en el versículo 4 nos viene hablando. Yo creo que vamos a tener que leer un poquito acá en el versículo 4. Vamos a leer allí que nos dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice que cada uno aprenda a controlar sus propios cuerpos de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios.
Aquí el apóstol Pablo le está haciendo un llamado al pueblo de Tesalonicense. Pero fíjense que no es al pueblo de afuera que él está hablando. Él está hablando ¿a quiénes? A nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos está hablando hoy a la iglesia de Icop. Nos está diciendo, mis hermanos, que nos apartemos. Y nos apartemos de todas esas cosas que no nos llevan a tener una relación con Dios. Y en el capítulo, y cuando dice aquí en el 4, que dice mi vida, tener una buena relación con Dios, nos habla de fornicación, de impureza, y si vemos que el Señor ha sido muy claro en todas estas cosas, de que tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que alejarnos de las cosas que no estamos siendo edificados por el Señor. Y una de las cosas que el Señor aquí nos dice, cuando nos dice en el capítulo 4, que tenemos que alejarnos de la fornicación y tener una propia, en el versículo 5, que nos dice, cuando el Señor se refiere a fornicación, no se refiere solamente a la fornicación de una pareja, de un matrimonio, sino también nosotros podemos fornicar cuando buscamos otros dioses, cuando nos alejamos de Dios, cuando no hacemos la voluntad del Señor, cuando tenemos que nuestros día a día, los móviles, a veces los móviles, las pantallas, la televisión, el trabajo, los estudios, todas estas cosas nos alejan a veces de Dios. A veces estamos pidiendo que oren para conseguir un trabajo. Se está orando, se oró, se consiguió el trabajo. Pero después que consigo el trabajo, ya la iglesia, cuando vengo a la iglesia esporádicamente, o me alejo de la iglesia, porque le doy más importancia al trabajo. Ya estoy ganando para comprar las cosas y eso. Debería ser todo lo contrario, mis hermanos. Debería ser todo lo contrario y venir a su iglesia, colaborar con dar sus diezmos, sus ofrendas. O sea, tenemos que esa conexión con Dios, tenerla día a día, y eso nos va a llevar a ser mejores cristianos, a ser mejores amigos, mejores hermanos, mejores colaboradores para hacer la obra del Señor. Cuando el Señor llama es porque debemos estar dispuestos a ir y dar todo lo que tenemos, porque de nada de lo que a nosotros tenemos es nuestro. El Señor nos lo da para que podamos subsistir en este mundo que estamos viviendo. Vamos a leer en Mateo 12:30, que 30 y 31, ahí nos dice el Señor que si yo no estoy con el que no está conmigo, contra mí es.
Y el que, vamos a leerlo. El que conmigo no recoge, es falso. Ok. El 31, por favor, José. Por Okay. eso les digo, y a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará A nadie. Es importante que nosotros tengamos estos versículos en cuenta, mis hermanos. Una de las blasfemias que no es perdonable es hablar en contra del Espíritu Santo. Y saben una cosa, no solamente cuando yo hablo o blasfemo directamente contra el Espíritu Santo, sino que cada vez que un hermano, y óiganme bien esto, cada vez que un hermano habla mal de otro, un hermano calumnia o habla mal de los pastores, los dirigentes, de cualquier hermanito, no se está dirigiendo a esa persona en sí, sino está hablando con quién, se está dirigiendo a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona es hijo de Dios, es un apartado de Dios. El pastor es un ungido de Dios, tenemos que respetarlo, tenemos que darle pues tenemos el apoyo para darle el apoyo, y nuestros hermanos, tenemos que apoyar a nuestros hermanos, tenemos que ser colaboradores unos a los otros y colaborar entre todos, ser un solo pueblo o en unidad. Vamos a leer el 5. Dice las pasiones, mis hermanos. En el versículo 5, que tiene que ver con nuestras pasiones. Dice aquí, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. El 6, que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. El Señor castiga ¿qué? Todo malas acciones que otro hermano pueda hacer contra estos hermanos. Cuando yo hablo de mi hermana, cuando yo hablo de mi hermano, cuando yo hablo de los dirigentes, cuando yo tengo ese espíritu que no es un espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que todo el que critica, todo el chismoso es un espíritu del demonio, un espíritu maligno? No es un espíritu de Dios. Y el daño no se lo hace en sí a la persona a quien le estás diciendo las cosas, sino es a Dios, mi hermano. El versículo 7 dice, Dios no ha llamado a inmundicia. El Señor no nos ha llamado a inmundicia. ¿Y qué quiere decir inmundicia? En el lenguaje español del diccionario español, pues quiere decir basura, impureza, desecho, todas estas cositas que nos quiere decir, y nos lleva a que desecho, eso es lo que significa. El Señor no nos llamó a ser ese tipo de personas. El Señor nos llamó a ser santificados, a glorificar el nombre del Señor. Y es lo que Pablo trata de decirle al pueblo de Tesalonicense, porque ya ellos ya conocían la verdad, ellos conocían el mensaje, y le estaba recordando, no se metan en problemas, no hagan estas cosas, santifíquense. Y
Ahí hay un versículo que le dice, santifíquese más y más. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. Santifiquémonos cada día más y más. ¿Por qué, mis hermanos? Lo veíamos en la lección de hoy. Porque si no estamos santificados, si no estamos conectados con el Señor, no vamos a poder soportar las pruebas que nos van a venir. Tenemos que estar preparados. En el versículo 8, de allí, quiero que alguien lo pueda leer, por favor. Así que el que despecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Oyeron esto, mis hermanos? No desechan a mí, sino desechan a Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está en estos momentos en nosotros, es el que nos utiliza, es el que nos guía, es el que nos dirige. Y si tú no haces lo que el Señor te está pidiendo, pues estás rechazando. Y vuelvo a repetir, lo decíamos hasta mañana en la clase, ¿verdad, Alfonso? Que tenemos que estar en contacto con el Señor día a día. Porque si nosotros dejamos de tener esa relación con Dios, pues no vamos a soportar lo que nos viene. El Señor está pronto, mis hermanos. El Señor está pronto por los eventos, por lo que se ve en el ambiente. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque si no, nos va a agarrar desprevenido, como dice en su palabra. En el versículo 9 nos habla del amor fraternal. Es un amor de hermano, de familia y de amigo allegado. Ese amor nunca debe faltar en nosotros. Cuando nosotros entendamos esto, mis hermanos, esa unidad, ese amor que Cristo nos da y nos dio, que nosotros lo pongamos en práctica, las cosas van a funcionar mejor. El mejor regalo que Dios nos dejó y nos dio fue a su Hijo Jesús, que vino a este mundo, murió por mí y por cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Murió el Señor. Ese es el mayor y más grande amor que podamos tener en este mundo. Y que nosotros tenemos que llenarnos, pedirle, si no lo tenemos, pedirle al Señor que nos dé ese amor para que nosotros podamos compartir ese amor con otros, para que nosotros podamos llenarnos y dejar todas nuestras diferencias que podamos tener como seres humanos. El versículo 10 Pablo se refiere y creo que le está diciendo a nuestros hermanos que ya ellos habían aprendido ese amor porque lo habían aprendido de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí han aprendido ese amor de Dios. Creo que todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Todos alguna vez hemos leído y sabemos pues que eso es un don de Dios, el amor. El versículo 11 otra de las advertencias que le hace Pablo aquí a
nuestros hermanos, mantenerse en paz, mantenerse en armonía, en tranquilidad. Estar ocupado, mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, buscar qué hacer, no solamente nuestro trabajo que tenemos que hacer, sino también en las cosas de Dios, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor relación entre hermanos, entre familia, hermanos, amigos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos unidos en todo momento. Y comentaba esta semana con alguien y decíamos, o sea que las preocupaciones a veces en nuestra iglesia de que tenemos que unirnos más para poder cubrir a veces algunas necesidades de nuestra iglesia. Cuando nosotros entendamos ese amor que el Señor nos ha dado, no nos vamos a limitar a dar, porque el amor va a ser tan grande, porque el Señor todo nos lo da. Todo lo que tenemos es del Señor, nada nos pertenece. Y si ustedes se dan cuenta, cuando la persona muere, ¿qué se lleva? Nada. La ropa, si murió en un accidente, una enfermedad normal, pero si es un accidente donde la persona se quema, nada se lleva. Únicamente el ataúd donde lo ponen y más nada. Por eso nosotros no debemos estar apegados a las cosas de este mundo. Tenemos que apegarnos a las cosas del cielo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder despegarnos de todo lo que nos ata aquí en este mundo y que nos aleja del Señor. El versículo 12, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Ok. Aquí nos está hablando de una relación en la comunidad donde yo vivo con mis hermanos, que yo pueda dejarme querer, que yo haga las cosas como deben de ser y que nadie de afuera tenga que decir nada de mí, de ese hermano, de esa persona, porque me he portado a la altura. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos hablando de un Cristo, de un Dios. Cuando nos comportamos como debe de ser, que nadie tenga que decir de mí. Y trabajar y no ser una carga para otro. Que a veces pues toca o a veces pensamos que otros tienen que cubrir tus gastos o tus problemas. Sí, la iglesia puede ayudar a veces, pero no todo el tiempo se puede. Queridos hermanos, Pablo le está alertando a nuestros hermanos de Tesalonicenses a través del Espíritu Santo para que continúen la consagración, para que no se alejen, para que sigan buscando al Señor día a día. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que día a día podamos seguir
alabando al Señor, buscando al Señor. A veces, mis hermanos, perdemos más tiempo en cosas pequeñas que no nos edifican para nada que en nuestra propia consagración. Y cuando nosotros nos preocupamos por nuestra consagración, vamos a estar preparados para cuando el Señor venga. El Señor viene pronto. Preparémonos y estemos listos para que cuando el Señor venga nos encuentre a un pueblo listo para ir con Él a las mansiones celestiales. Que el Señor nos bendiga. Cerca di sé.